Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En Tu Nombre Comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Estamos bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre Hay Una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En Tu Nombre Comenzamos tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que sea nuestro director. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Es para nosotros un verdadero placer el tener acá como invitados muy especiales a Israel Sosa y a Verusca de Sosa, una pareja que está al son de Dios, dando la talla como líderes principales de la Iglesia de los Mangos. Así que bueno, demos el pase a la dama. Bueno, muy buenos días. Gracias, mi hermano Richard. Muchísimas gracias por esta invitación, agradecida con Dios primeramente por tener esta oportunidad. Y le mando un saludo a todos esos oyentes que están ahí esperando una palabra, están allí esperando estudiar del Señor, saber más, conocer más. Y por eso en este momento le mando un saludo, un abrazo a esos hermanos, amigos que nos oyen en esta mañana. Y con estas palabras le doy el paso a mi esposo, que él mismo se va a presentar. Gracias, mi amor. Muy buenos días, queridos oyentes, queridos hermanos. Aquí estamos con ustedes para en esta mañana trabajar con esta lección de escuela sabática. Agradecemos primeramente a Dios y al hermano Richard por su invitación. Hermano Richard, quiero mandar un saludo muy especial a mis hermanos de los Mangos, desde la pasarela, el hermano Charlie, la hermana Diana, que seguramente están escuchando la radio. Estamos allí los hermanos José, María, la hermana Marangeli y todos los hermanos allí, José, el hermano Gregorio, todos ellos les doy un saludo. Seguramente la hermana Mirna está allí y aquellos hermanos que están escuchando, muchos saludos, mis hermanos de los Mangos. Bendiciones. Hermano Richard. Muy bien. Bueno, tenga la hermana Verusca el honor de la palabra de oración para que Dios sea dirigiendo este programa, esta lección de hoy. Ok, perfecto, gracias. Oremos. Amantísimo Señor, en esta mañana agradecidos con usted estamos, Señor, por habernos permitido, Señor, llegar acá, tener un día más de vida, Padre. Y en este momento, Señor, queremos poner este repaso de la lección en tus manos, para que sea todo dirigido por su Santo Espíritu y que usted sea, Señor, quien dé ese mensaje a través de nosotros. Y que esas personas que están oyendo entiendan que tú les hablas y que puedan aplicar todo aprendizaje en su vida, Señor. En este momento pongo en tus manos esta actividad en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados oyentes, hoy culminamos este maravilloso folleto. Tan rápido ya ha pasado 3 meses. Y es que el centro del libro de Hebreos es Jesús, Jesucristo. Él es el Hijo prometido, es nuestro hermano y sacerdote fiel. Jesús es el dador del descanso, el ancla del alma. Jesús es el mediador del nuevo pacto, quien abre el camino a través del velo. Jesús es el autor y consumador de la fe, por medio del cual recibiremos un reino inconmovible. Y es Jesús, Él es el que nos invita a que permanezca en nosotros el amor fraternal. Jesús lo es todo. Sin Él no tendremos nada. Ahora, ya para la próxima semana, En Tu Nombre Comenzamos
tiene el honor de traerles el repaso de la lección del nuevo folleto titulado El Génesis, siendo sus primeras 4 lecciones la creación, la caída, Caín y su legado y el diluvio. Sé que será de enorme bendición, ya que muchos le encanta el Génesis, a muchos. Así que recuerdo el nombre del folleto que estamos terminando hoy, en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Un mensaje que fue dado, apreciado oyente, para aquel pueblo, para aquellos allá en Hebreos, pero un mensaje que es también para nosotros, un mensaje que es para ti, que es para usted, hermano Israel, Así para su es. bella y amada esposa Amén. Berusca, Amén. un mensaje que es para todos. Así que la semana pasada nosotros estudiamos la lección titulada Recibir un reino inconmovible, pero hoy estudiaremos la lección número 13 y se llama Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Hermano Israel, ¿qué nos podría decir usted como introducción a esta lección de hoy? Bien, mi querido hermano. Primeramente, tenemos que saber que la iglesia es una fraternidad. Y yo quisiera leer el concepto, mi querida familia, que ustedes conozcan qué significa fraternidad como tal. Por favor, le pido a mi esposa que lea el concepto. Fraternidad. Afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. Asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Muy bien. Ahí está mi hermano Richard. Muy bien. Berusca, ¿qué nos podría decir tú como introducción acá a esta lección? Permanezca el amor fraternal. Bueno, yo creo que el Señor más que todo nos dio su ejemplo. Nos dio su ejemplo de qué es amor fraternal. A Él llegaban muchas personas y a todos Él los recibía y los enseñaba con amor. Entonces, nosotros estamos en la iglesia y llegan personas nuevas, llegan personas que quizás no conocen del Señor y nosotros debemos mostrarle a ellos que somos más que sus amigos, que somos sus hermanos. Es decir, el amor fraternal debe salir de nosotros. Es para nosotros como cristianos un deber mostrar lo que es el amor fraternal entre Amén. nosotros. Entonces yo creo que eso es una enseñanza más que todo para nosotros de aprender, de que nosotros como hermanos debemos siempre permanecer en el amor de Cristo. Amén. Es importante, continuando pues con este comentario de la introducción, es importante también saber, querido hermano, como lo expresa el libro de Hebreos que hemos estado estudiando y trabajando durante este trimestre, es que nosotros estamos en una casa, en la casa del rey, y esa casa tiene un sacerdote y ese sacerdote se llama Cristo Jesús. Eso Amén. es lo que Hebreo en la primera parte nos está diciendo, con otras claras evidencias de la actividad de Cristo como sacerdote, la casa de Dios, los ministros. Ahora, los que viven en esa casa, es decir, la fraternidad que viven allí, los hermanos que se tratan en común acuerdo, que tienen confianza, se deben tratar como hermanos, es decir, deben confraternizar, deben andar, porque estamos en la casa del rey. O sea, la iglesia, ahí Pablo está hablando a la iglesia, está hablando directamente a la casa del rey, que el sacerdote, que es Cristo Jesús, nos está ministrando y nos dice, permanezcan en el amor. Entonces, yo creo, hermano Richard, esposa mía, que esta lección es tremendamente muy significativa para mí porque también se puede aplicar a nuestras vidas. Amén. Nosotros, nuestros hogares, nuestra casa debe ser una iglesia, debe ser una fraternidad entre todos nosotros, debe permanecer el amor entre nosotros en nuestros hogares. Es decir, y para mantener ese amor en nuestros hogares, debemos tener el Espíritu de Dios. Amén. Es decir, Él es el que nos da ese amor, el que fluye ese amor por nosotros. Y en mi propia experiencia, mi hermano Richard, yo he visto la gloria de Dios. Amén, En mi gloria a casa, Dios. en mi propia casa, o sea, no solamente en el hogar físico, sino en mi propio templo, en mi vida.
cuando uno permanece estudiando la Escritura, orando y trabajando para Dios, mira, el amor fluye de manera sincera de lo más profundo del corazón. Eso es uno de los comentarios que quería hacer con referente a la lección, hermanos. Excelente, hermano, excelente. Y es que Pablo termina su discurso con una serie de consejos prácticos relacionados con la vida cristiana, como bien lo dijo Berusca. Y entonces, ¿cómo debemos comportarnos los creyentes que tenemos nuestra vida fija en Jesús? ¿Qué actitudes debemos evitar y cuáles debemos imitar? En definitiva, Pablo nos anima a vivir aquí preparándonos para vivir por la eternidad. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, dicen las Escrituras, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14 nos lo dice. ¿Cuál es esa ciudad eterna de la cual la Biblia nos habla que nosotros tenemos allí la herencia, ¿no? Y es esa ciudad celestial, Jerusalén, la Jerusalén celestial, que luego se instaurará como la tierra nueva después de esos 1000 años de fiesta. Amén. En los cielos. Amén. Gloria a Dios, un evento muy esperado, ¿no? Entonces hay un versículo para memorizar, mis hermanos. Hay un versículo para memorizar y diría yo que es el más corto de todos los versículos para memorizar que hemos tenido en todas estas lecciones, ¿sí? Y está en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Hermana Berusca. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Este gran consejo con el cual el apóstol Pablo terminó su discurso. Y es que Hebreo 13 presenta la armonización final del apóstol. Permanezca el amor fraternal. Él ha asegurado a lo largo de la epístola de los Hebreos que somos de la casa del Rey, sumo sacerdote, que es Jesús, que somos sus hermanos y hermanas. El autor del libro de Hebreos no concibe a la audiencia solo como un grupo de personas que se preocupan de su salvación en una relación personalizada con Jesús, no, sino como una familia, como un hogar, donde se salvan juntos, donde todos están compartiendo, así como lo dijo el rey David. Mira cuán hermoso y bonito es los hermanos, habitad en armonía. Así que ellos están buscando esa armonía allí en el pueblo y se nos invita a permanecer, a estar en el amor fraternal. Hoy, apreciado oyente, estaremos explicándote detalladamente qué es lo que el apóstol Pablo quiso ofrecerle a este pueblo de los hebreos, pero que también es una invitación para nosotros hoy, en esta realidad, en este día a día, en esta vida cotidiana en la cual estamos viviendo tú y yo. Es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, no. Jesucristo nunca se avergonzará de llamarnos hermanos. Por lo tanto, los creyentes deben hacer por los demás lo que Jesús hizo por ellos. Gloria a Dios. Amén. ¿Será que Jesús hizo cosas por la humanidad? ¿Será que Jesús intercedió por el pecador? ¿Será que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario fue para lavar, para limpiar los pecados de este mundo? Amén. Así es. Entonces acá vemos a lo largo de la carta el amor fraternal. Este amor implica exhortarse los unos a los otros para que nadie carezca de la gracia de Dios. Y quisiera pedirle a la hermana Berusca, ¿verdad?, que leyera en Hebreos capítulo número 3, versículo 13, la cita asociada a esta situación de exhortarnos los unos a los otros. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Así es, antes exhortaos los unos a los otros. Excelente invitación, ¿verdad? Nos invita a que estemos pendientes de nuestro hermano, de ese que está allí al lado de nosotros, del cual nosotros también queremos que se salve. Entonces, es una excelente invitación. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo número 24, hermano Israel? Dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, mi hermano Richard. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo considera usted que debemos nosotros estimularnos los unos a los otros, hermano Israel? Bien, querido hermano, con referente también a la parte cuando usted mencionó Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán maravilloso. Allí sacamos esa parte de cómo estimularnos. Usted sabe cómo el profeta David se estimuló para componer ese salmo? Él estaba en la escuela de Magdala, o de Macpela, algo así se llama así. Estaba solo, estaba perseguido por un enemigo llamado Saúl, que lo estaba persiguiendo. Estaba allí, como quien dice, solo, no hallaba qué hacer. Y de repente en esa cueva supieron sus hermanos, de sangre por supuesto. Él estaba con algunos allí que estaban también maltratados de la ciudad y fueron echados de la ciudad, y ellos también se fueron con él. Cuando él vio a sus hermanos que llegaron a esa cueva, comenzaron a cantar y a adorar a Dios, y él allí viendo toda esa armonía dijo, mirad cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Yo creo que una de las cosas que llevó a David a componer ese salmo tan bonito y tan importante para la existencia de la iglesia es ver a sus hermanos juntos y en armonía, en apoyo. ¿Ve? Eso estimula mucho a las personas. Cuando tú ves unidad en la iglesia, cuando tú ves a unas parejas agarrados de la mano y apoyando a otros, yo creo que eso estimula a los seres humanos, a todo el mundo, mi hermano Richard. Así es, hermano Israel. Y fíjense que entonces el propósito de esta lección es mostrarnos que la mejor manera de agradecer a Dios por todo lo que hizo por nuestra salvación es vivir en esta tierra reflejando su carácter y por tanto amando y ayudando a nuestros hermanos, viviendo como una familia. Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Qué nos dice, Verusca? Y continúa diciéndonos la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Es acá interesante, ¿no? No debes permitir que ninguna raíz de amargura pueda brotar para que pueda entonces contaminar la salvación en tu propia vida o la salvación de los otros, de los que están allí alrededor tuyo. Y recuerda que la exhortación de Pablo es que vivamos como una familia, y la familia vive protegiéndose el uno al otro. Amén. Amén. Así que ya avanzando para la primera parte del repaso de la lección titulada Cuidar al pueblo de Dios. Y es acá cuando veremos entonces ya la parte más central del amor fraternal. Entonces, hermano Israel, ¿qué nos tiene por acá? La lección del día domingo tiene como título Cuidar al pueblo de Dios. Y es muy interesante este tema del día domingo. ¿Por qué? Antes vamos a leer los versículos que corresponden a este día. Vamos a leer Hebreos. Ustedes allí buscan en sus casas. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Por favor, esposa mía. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Fíjense cómo el apóstol Pablo empieza el capítulo 13, ya terminando la epístola. Comienza diciendo, permanezcan en el amor fraternal. Ya nosotros definimos, ¿verdad, hermano Richard? Lo que es fraternal o fraternidad, ¿verdad? Ahora, permanecer es que, como que dice, constancia en el amor. Constancia en ese amor fraternal. Ustedes saben que existen varios tipos de amor. ¿Ven? Amor ágape, que es el amor de Dios hacia el ser humano, y de ese amor que fluye hacia nosotros, fluyen los dos otros definiciones del amor que tenían los griegos que conocían el amor. El amor eros, que es de esposa con esposo, debidamente casado. Y también el amor filial. Esta práctica del amor tiene que ser, como que dice, una camaradería entre todos. Y allí Pablo le está diciendo, mira, permanezcan en ese amor. El primer amor. No sé si ustedes recuerdan cuando ustedes comienzan en eso, lo que se llama el primer amor. ¿Qué significa eso? Mire, mi hermano, todo me parece bien. Todo me parece que, a pesar de que la iglesia está en conflicto y todo eso, la persona que llega con ese amor. Entonces Pablo dice, permanezcan en ese amor, no se caigan de ese amor. Y yo también puedo expresar eso, que nosotros tengamos ese amor por nosotros. La familia debe también permanecer en ese amor. Fíjense ustedes, siendo hospitalarios. Ahí dice, de manera especial dice, no se olviden de la hospitalidad o siendo hospitalarios. Porque algunos, seguramente él diciendo con referente a eso, se está refiriendo a cuando aquel caso de Abraham vio a esos tres amigos que venían caminando. Él no sabía quiénes eran, pero como en el antiguo Israel se practicaba la hospitalidad. Fíjense, si él no le hubiese dicho a ellos, y él le dijo, permanezcan aquí, quédense aquí conmigo, no hubiese pasado lo que, no hubiese intercedido, hermano Richard, Abraham por Lot, o incluso por toda Sodoma y Gomorra. Y ustedes recuerdan el caso de los dos hombres que iban a Emaús, que había muerto Cristo y se le apareció un hombre caminando y era Cristo. ¿Qué le dijeron ellos? Cuando el hombre llegó y le estaba hablando y le estaba diciendo, ellos se quedaron sorprendidos de que este hombre tenía tanta sabiduría, pero ese hombre era Cristo Jesús. Cuando ellos se dan cuenta, le dicen, quédate con nosotros. El caminante que era Cristo, le dice, no, yo tengo que seguir. No, si ellos no hubiesen perseverado en ese principio de hospitalidad, a lo mejor Cristo se hubiese ido y ellos no hubiesen reconocido la verdad. Y ellos allí reconocieron a Cristo cuando hospedaron a ese huésped divino que estaba allí velado. Entonces, familia, ser hospedador es una práctica cristiana. ¿Qué dice usted allí, hermano Richard, de esa práctica cristiana? Así es, nos invita, nos exhorta el apóstol Pablo a ser imitadores de Cristo Jesús. Amén. A padecer lo que Él padeció y a ayudar como Él ayudó. Pero más, el amor fraternal nos invita a extender esa mano ayudadora, ¿verdad?, al necesitado, sin que Él lo solicite, sin que Él lo pida. Y es que permanezca el amor fraternal. Hebreo 13:1 es una connotación inmensa de muchas cosas reunidas en tan solo esas 4 palabras: permanezca el amor fraternal. ¿Y cómo se demuestra en la práctica el amor fraternal? O sea, Pablo nos da 3 ejemplos prácticos. Siendo hospitalarios, en el versículo 2 lo vemos. Esto implica compartir lo que tenemos con los demás, no solamente con los conocidos, no, sino incluso con extraños. Y nos recuerda el caso de Abraham y de Lot, que tú mencionaste anteriormente, hermano Israel, que por su hospitalidad albergaron ángeles. También otro ejemplo práctico
es, para permanecer en el amor fraternal, es el que nos dice el versículo 3, acordándonos de los presos y de los maltratados, identificándonos con ellos y ofreciéndoles nuestras oraciones y nuestro apoyo físico y emocional. Pero no solamente eso, porque la palabra allí nos dice que debemos identificarnos como si nosotros mismos estuviéramos presos. Sí, Señor. Otro ejemplo clásico, práctico, para entender el amor fraternal, haciendo el bien y ayudándonos mutuamente, como nos dice el versículo 16 de Hebreo 13. ¿Cómo nos lo dice, hermano? El versículo 16. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tremendo pasaje, mi hermano. El amor implica comportarse con los demás como quisiéramos que se comportaran con nosotros. Así. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Yo creo que a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar a todo el mundo así como nos gustaría que todo el mundo nos tratase a nosotros. Así mismo. Y si esta ecuación, ¿verdad?, de amor fraternal se aplicara de punta a punta en todo el mundo sería diferente. El mundo giraría en un torno diferente de armonía, de fraternidad, de paz, porque todos estarían pendientes de todos. Y sabemos que la Biblia dice que la maldad en los últimos tiempos se incrementará. Y a causa de ello, el amor de muchos se enfriará. Pero, apreciado oyente, no permitas que ese sea tu caso. No permitas que el amor que está allí en tu corazón se enfríe. ¿Sabes? Porque el amor es un principio y los principios son eternos. Amén. Son para siempre. Así que tenemos que tomar en cuenta esto y tenemos que saber que sin amor nada podremos hacer. Así es, mi hermano Richard. El amor fraternal es algo que debe salir de nosotros. Recordemos que Cristo es nuestra primera guía. Es aquella persona que nos mostró a nosotros cómo ser hospitalarios, cómo ayudar a los demás. Él se encontraba con personas paralíticas y Él los ayudaba a levantarse. Él le daba, aparte de una palabra de aliento, Él les hacía su milagro y ellos se levantaban. Recordemos aquel paralítico de Bethesda. Él se paró, le dijo, toma tu camilla y anda. Entonces, creo que el ser hospitalario, el ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a otra persona es ayudarte a ti mismo. Porque recordemos que salvando a otros, nos salvamos a nosotros mismos. Y el hacer el bien le muestra a otro que tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. Como decía mi hermano Richard, no dejes que ese amor se enfríe, sino al contrario, manténlo caliente, ayudando, compaginándote con tus hermanos y que sean un solo latir. Eso es lo que significa el amor fraternal, el ser hospitalario, el hacer el bien. Eso es lo que nosotros deberíamos practicar en nuestra vida a diario. El llegar a la iglesia, dar un abrazo, dar una mano, ayudar a otro, esa persona que está afuera, que no conoce de Cristo, los atraemos con nuestro testimonio. Amén. Y el testimonio de nosotros debe ser el amor de Cristo en nuestro corazón. Amén. Así es, así que acá en el repaso de la lección hay una pregunta final, ¿no? Dice, ¿qué más podemos hacer por los que están en prisión? Sean que estos que están en prisión son miembros de iglesia o no. Hemos visto que la Biblia registra muchos casos de miembros de iglesia que han estado en prisión. Pablo fue uno. Pablo incluso estaba con Silas visitando por allá unos lugares, predicando y llevando el evangelio de salvación a lugares donde no habían estado. Y en medio de esa situación, Pablo y Silas resultaron presos. Pero el Señor permitió que eso sucediese porque había tras eso una intención. Y era que ellos alababan y glorificaban el nombre de Dios. Y era que ellos, aún después de haber sido azotados y colocados en prisión, tras largas horas en la noche, alababan y glorificaban a Dios con cantos, con himnos. Y entonces los presos que estaban allí escuchaban. Y esa noche, te recuerdo, apreciado oyente,
el carcelero se convirtió a Cristo. Amén. Y muchos de los que estaban allí también se convirtieron. Ellos no se escaparon después de que las paredes se agrietaron. Ellos no se escaparon porque estaban bajo la presencia de Dios. Y eso lo dejó atónitos. Era un propósito divino allí. También podemos observar otros casos de miembros que han estado presos por causa de Cristo Jesús. Pero ¿será que alguien vino y le trajo palabra de aliento? ¿Será que el apóstol Pablo, mientras estuvo preso en Roma, vino algún discípulo del Señor a llevarle palabra de aliento? Sí, Lucas estaba allí con él. Y Lucas, siendo médico, ya Pablo en su vejez ya casi ni veía bien. Lucas estaba allí atento a todo lo que Pablo le decía y de allí salieron cartas a las diferentes iglesias, cartas a las diferentes congregaciones donde él se preocupaba por los otros. Y ese es el amor fraternal que necesitamos en nuestras iglesias hoy, que necesitamos en nuestras casas hoy, que necesitamos con nuestros vecinos en el día de hoy. Así es, mi querido hermano Richard. Eso es un amor que debe venir desde el hogar. Cuando tenemos hijos, esposos, nuestros padres, el amor fraternal es lo primero que se debe mostrar en el hogar. Y al llegar a la iglesia, sentir a nuestros hermanos como nuestros hermanos no solamente en Cristo, sino hermanos de sangre, sentirnos nosotros en un solo latir, se muestra ese amor fraternal. Ese es un amor que debe salir de nuestros poros. Nos conseguimos a alguien en la calle, le llevamos una palabra de aliento y que él vea que nosotros sentimos amor para que él también sea salvo. Eso es algo que nosotros debemos mostrar día a día. El estar con nuestros hermanos, el agarrarnos, el ayudarnos. ¿Ves? No es nada fácil quizás hablarle a una persona que no conocemos. Quizás no sabemos cómo hablarle, cómo entrarle, pero Cristo, si tú tienes el amor de Cristo y eres guiado por su Espíritu, tú sabrás qué decirle a esa persona que quizás necesita una palabra de aliento. Entonces el amor atrae a esas personas que están fuera y es algo que debemos mostrar desde nuestro hogar y ser luz allá afuera. El amor aquí en Hebreos capítulo 13, mis hermanos y amigos oyentes, si ustedes notan allí cuando están leyendo y todas las imágenes que hemos utilizado, los ejemplos que se han utilizado sobre el amor fraternal, ahí está clarito qué quiso decir el apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir Pablo con amor fraternal? Dijo, sean hospitalarios, no se olviden de los presos y los maltratados. Ya nosotros hemos hablado de la hospitalidad, es visitar a un preso y todas aquellas cosas que implican, que hemos estado hablando aquí en esta mañana, de permanezcan en ese amor fraternal. Estamos en esa parte. Con referente a los presos, no solamente presos en las cárceles, hay personas que tienen esa virtud de visitar y tienen ese amor, visitan, amén, continúen. Pero no solamente los presos de cárceles, como el apóstol Pablo, sí, hay que atenderlos también y avanzar con ellos y llevarle una palabra de vida. Pero también hay presos emocionales. Presos que necesitan una ayuda emocional, necesitan amor. Considerando aquella oportunidad donde una joven fue a mi casa, estaba llorando y buscando un aliento, estaba allí, como es una dama, yo le dije a mi esposa mía, abrázala. Porque ella lo que necesita es un abrazo. Simplemente también usted puede estar dándole amor fraternal a una persona con un abrazo. Un abrazo de hermano. Un abrazo que puede romper todo. Y esa persona allí descarga su ansiedad, esas cadenas que la están atando emocionalmente. Lo puede liberar, mi hermano. Usted puede liberar una persona que esté así llorando, afligido. Pero hay también presos espirituales. Los presos espirituales yo creo que son también muy importantes en nuestras iglesias. Aquellas personas, se me han acercado personas para ayudarlos. Y así está. Y por último, quiero decirles, compañeros oyentes, que aquellas personas maltratadas,
quiere decir aquellas personas que están expuestas también al vituperio, que son avergonzadas. Y también nosotros nos debemos, como al principio lo dijo el hermano Richard, tratarlos a ellos como nosotros queremos ser tratados. Amén. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3, la señal de la esperanza, con la lección número 13, permanezca el amor fraternal. Y esta parte que vamos a estudiar en este momento se titula Codicia e inmoralidad sexual, la inmoralidad y la avaricia. Y es acá cuando entonces Hebreos capítulo 13, versos 4 y 5 nos dice: honroso sea en todo el matrimonio, honroso, fíjense, y el lecho sin mancilla. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Hermana Berusca, cuéntenos acá con esta parte número 2 de la lección, codicia e inmoralidad sexual. Yo creo que la inmoralidad sexual nos lo nombra Pablo en muchas ocasiones. Nos lo nombra en Efesios 5, del 3 al 5, en el cual nos nombra mucho la inmoralidad sexual, que es la fornicación. Él nos dice allí que la fornicación, es decir, sexo ilícito fuera del matrimonio, es una inmoralidad. Son cosas que deshonran a Dios, porque recordemos que una institución divina es el matrimonio, es decir, sexo lícito, es decir, sexo dentro del matrimonio. Efesios 5:3 dice, ¿lo puede leer, hermano Richard, por favor? No, hermana, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acción de gracias. Así es, mi hermano Richard. Como ustedes, queridos oyentes, pudieron escuchar, la fornicación y toda inmundicia nos aleja de Dios. Es decir, a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Recordemos que la inmoralidad no es solamente hacer cosas fuera, sino que estar dentro del matrimonio también. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va al adulterio, se va a la codicia, que es el 10º mandamiento. No codiciarás. La avaricia. Pablo nos dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Cuando tenemos dinero queremos ver más allá, queremos ir más allá. Y es lo que nos lleva a nosotros a una inmoralidad, tanto sexual como espiritual. Nosotros como cristianos debemos mostrar a los demás que tenemos ese amor fraternal, que tenemos el amor de Cristo, pero que la inmoralidad nos aleja de Él, que es idolatría. Colosenses 3:5 nos habla de eso, de la idolatría, que es una inmoralidad. ¿Lo puede leer, mi hermano? Muy bien, hermana. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, y aquí habla y explica qué es lo terrenal en nosotros. Dice el versículo 5 de Colosenses 3, dice, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A todas estas cosas debemos nosotros hacerlas morir. Estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así es, mi querido hermano. Todo este tipo de cosas son cosas terrenales que nosotros debemos salir del mundo y vivir en Cristo Jesús, que es nuestra principal guía. La fornicación, impureza, pasiones desordenadas son cosas que nosotros como seres humanos pecaminosos tendemos a hacer, pero cosas que dejamos con ¿qué? Oración, consagración al Señor. Son cosas que tenemos que siempre buscar para dejar esa inmoralidad, para dejar esa idolatría que es cada una de esas cosas. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio rompen la confianza mutua y destruyen las relaciones familiares. Aunque la sociedad admita como buenas muchas relaciones bíblicamente ilícitas, debemos recordar que
A los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Así es. Eso es un juicio por el cual vamos a pasar. Tenemos que pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos juzgar a aquella persona, lo juzgará Dios. Hebreos 13:4 nos dice eso. La avaricia por su parte también rompe la confianza mutua, porque el avaro solo busca su propio bien y no el de los demás. De esta forma se rompe la regla de oro. Nosotros debemos amar a su prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos en ese mundo de codicia, de avaricia, siempre queremos todo para nosotros. No queremos dar a los demás. Y recordemos que Cristo nos dijo, id y predicar el evangelio. Pero hay veces que somos tan egoístas que nos agarramos eso para nosotros, para llenarnos. Y nosotros nos ponemos como una esponja, nos llenamos, pero nos soltamos. Mateo 7:12 nos dice, hermano Richard. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Y es que acá, como bien mencionaste anteriormente, Verusca, esta es la regla de oro. Es la regla de oro con la cual nosotros podemos quitar de en medio toda esa inmoralidad y esa avaricia. Porque si tratamos a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros, es ya un gran comienzo a algo que nos va a llamar al amor fraternal. Y es que en este caso se rompe la confianza mutua, porque el avaro solo busca su propio bien y no el de los demás. Exacto, mi hermano Richard. Recordemos un dicho muy popular, que es que trata como te gustaría ser tratado. Es decir, si tú tratas bien, te tratarán bien. Pero si tú tratas mal, ¿cómo piensas que vas a ser tratado? Esas son cosas, mis queridos oyentes, que debemos tener siempre presente. Hacer el bien. Recordemos que es mejor dar que recibir. Palabra de Dios. Dios dice que es mejor dar que recibir. Es decir, dar ese amor, dar, ayudar a los demás. Eso es dar y recibir. Después que tú des, ahí es que vienen las grandes bendiciones. Porque Dios quiere personas como tú que oyes, que estás oyendo aquí y vas a poner en práctica en tu vida. ¿De qué? De que el Señor quiere que tú seas esa persona que esté allí dando, que esté allí ayudando, que esté allí hospitalando a esas personas, que seas hospitalario, que ayudes a los presos, que ayudes a todo ese tipo de personas. Todos debemos estar allí ayudando, siendo la labor que Cristo nos ha encomendado. Por eso es que la avaricia, inmoralidad no debe estar en nosotros, sino que al contrario, debemos ayudar a los demás y que ellos se conviertan a Cristo, para que ellos también puedan ver que el matrimonio, sexo lícito, es lo mejor, es una institución divina que el Señor nos ha dado. Así como nos dio el sábado, también nos dio el matrimonio en el Edén. Entonces, son dos cosas importantes que deben haber en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos enseñar a otros, ayudar a otros, enseñar, ir, predicar, decirles lo que está bien, lo que está mal. El adulterio es un mandamiento que el Señor aborrece. Incluso lo dice en Timoteo, que el adulterio es algo que Dios aborrece totalmente. La fornicación. Recordemos que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales entrarán al reino de Dios. Entonces, en este momento nosotros debemos pensar en que debemos hacer las cosas bien para el Señor, de que debemos siempre ayudar y no llenarnos a nosotros mismos, sino ayudar a aquellos que quizás son pobres espirituales, ayudar a aquella persona que no sabe, que no conoce. Pablo dijo, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que vi los mandamientos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ayudar a aquellas personas que quizás no saben que codiciar es pecado, que quizás no saben que la avaricia es pecado, que quizás no saben que la fornicación, es decir, sexo ilícito, es pecado. Para eso estamos nosotros ahí como ayudantes del Señor, como siervos de Dios,
para ayudar a los demás a que también ellos puedan entender y convertirse a lo que el Señor ha mandado. ¿Es así, mi hermano? Es así. Yo considero, Verusca, que el sexo, el dinero y el poder son las tres peores tentaciones que las personas pueden recibir. Y es que el dinero te aparta de Dios. Codiciar el dinero te aparta de Dios. Y puedes hacer de eso incluso un Dios. Puedes alabar y enaltecer más a ese dinero que a Dios, que es tu creador. Entonces, el amor al dinero era una de las principales categorías de vicios en el mundo. De hecho, en otra carta Pablo se refirió al amor del dinero como la raíz de todos los males. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Es decir, la defensa contra este vicio es una actitud que Pablo alienta en varias epístolas. En primer lugar, debían estar contentos con lo que tenían. Además, los cristianos deben creer y abrazar las promesas divinas. No te desampararé ni te dejaré. Y eso lo dice Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Y es que nosotros debemos de tener esa confianza en Cristo Jesús. Lucas capítulo 16, desde el verso 10 en adelante, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién? Así es, mi hermano Richard. Recordemos que el pueblo de Dios vio esto en muchos lugares. Génesis 28:15. El pueblo de Dios siempre estuvo allí y vio de estas cosas en muchísimos lugares. Él vio que debían estar contentos. Ellos vieron que debían estar contentos con lo que tenían, no debían codiciar. Dice Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Es decir, el Señor nunca nos desampara. También le dijo a Josué en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Él nunca te va a desamparar, nunca te dejará solo. Simplemente ponte en las manos de Dios, deja la codicia, deja el pecado a un lado y síguelo a Él. El Señor está dispuesto a ayudarte. Dice Salmos 118:6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Si estamos con Dios, lo que puede hacer el hombre, el pecado, todo ese tipo de cosas, no nos afectará a nosotros, porque Dios nos limpia. Recordemos que Cristo murió por nosotros, y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, el pecado nunca tendrá la puerta abierta. Así es. Y es interesante, Verusca, que David en el Salmo 118, ¿verdad?, hace referencia a colocar la confianza en Dios. Y es que a pesar de todo el sufrimiento que le infringía a él los incrédulos, David tenía su confianza en Dios. Dice la palabra del Señor que tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Imagínate, si tenía su corazón con esa característica, ¿cómo sería su confianza? Era un hombre de fe. Era un hombre donde su convicción estaba puesta directamente, únicamente en Dios. Y así tenemos que hacer. Tenemos que apartarnos de la codicia y de la inmoralidad que existe en este mundo. Y es que nosotros no somos de este mundo. La palabra nos dice que nosotros somos peregrinos, que estamos de paso por aquí porque nuestra nacionalidad está en Jerusalén. Amén, gloria al Señor. Y es muy interesante acá una pregunta que nos hace el repaso de la lección. Y nos dice, ¿de qué forma prácticas podemos fortalecer nuestras defensas contra estos dos vicios peligrosos? Yo pienso que una de las formas prácticas es consagrarnos más al Señor.
tener un estudio constante de la palabra de Dios, tener una oración constante, tener esa comunión con Dios, estar allí con Dios a uno, es decir, orar en la mañana, en la tarde, a la hora del almuerzo, siempre estar en esa conexión. Recordemos que orar no simplemente arrodillarnos en la mañana, oramos y ya, no, debemos estar siempre en una conexión con Dios. Estamos cocinando, tenemos una oración mental, eso es una conexión con Dios. Y esta es una de las prácticas con la que podemos fortalecer nuestras defensas para estos vicios que están tan metidos en el mundo. Recordemos que nosotros somos parte de este mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces, siempre debemos estar en una oración, en un estudio de la palabra. Ahí es donde debe estar el cristiano, ayudando a otros. Por eso es que nuestra lección de escuela sabática se titula Permanezca el amor fraternal. Amén. Porque debemos estar siempre ahí, constante, ayudando a los demás. Y recordemos que ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Así es. Y ya avanzando, porque el tiempo va volando, Verusca. Así es, mi hermano, el tiempo se queda corto. Avanzando con la tercera parte del repaso de la lección, acordaos de vuestros pastores. Y es aquí que nosotros tenemos que acordarnos de nuestros líderes. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces que se nos invita a imitar la conducta de los dirigentes encargados de transmitirnos la palabra de Dios. Y no salir a imitar, sino a obedecer, como lo dice la primera parte del versículo 17, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar allí atentos, siendo obedientes a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y como subpastores del gran pastor de las ovejas, como lo dice el versículo 20, ¿verdad? Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Quiere decir que el versículo 20 nos dice que el gran pastor de las ovejas es Jesucristo. Amén. Y los líderes que están acá en la tierra son nuestros pastores. Son como subpastores de Jesucristo. O sea, se preocupan ellos por el bienestar de cada miembro. Entonces nosotros tenemos que estar siempre allí imitando en todo al gran modelo que es Cristo Jesús. Así es, mi hermano Richard. Recordemos que nuestros subpastores del gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, ellos están allí como una guía para nosotros, para que nosotros podamos estar allí imitando su buena fe. Recordemos que la fe es algo que el cristiano debe tener siempre allí, caliente. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uh-huh. Si nosotros queremos agradar al Señor, debemos tener esa fe ferviente y debemos respetar a esas personas que Dios ha colocado allí, a esas personas que Dios está utilizando grandemente para llevar su mensaje y exhortar a otros a que lo hagan. Recordemos que ellos están allí para ayudarnos, para guiarnos, para alentarnos a seguir adelante. Por eso debe ser un respeto. Al respetarlo a ellos que están puestos por el Espíritu Santo, que están puestos por Dios, estamos respetando a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. Acuérdense de sus pastores. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Y honren. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestros pastores? Pues piensen en la vida de ellos e imiten la fe de ellos. Ahora, sabemos que ellos son seres humanos, Verusca, y como Así todo es, ser humano, tienen sus fallas. No son perfectos. El humano es pecador, pero apreciado oyente,
tú no te fijes en tus pastores como hombres humanos. No, fíjate en su fe. Inspírate en esa fe que ellos tienen. Así será como podrás honrarlos. Y es que la combinación del cuidado y fidelidad de los dirigentes con la emulación y la obediencia de la consagración produce alegría. Y esta es otra cosa de las cuales pues ellos deben de estar alegres. Los pastores deben ser unos hermanos entregados a la obra, dispuestos a hacerla con alegría. Yo siempre he dicho, Verusca, que si algo que se está haciendo para el Señor no produce regocijo, alegría, gozo, entonces no está dirigido por el Señor. Así es, hermanos, algo que se está haciendo en vano. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, ¿verdad?, debemos tener esa alegría, debemos tener ese regocijo en las cosas del Señor. Y eso es lo que vemos. Nuestros pastores hacen las cosas con alegría, están dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como sus ovejas, porque recordemos que está el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, pero están los sus pastores, que son aquellos líderes de nuestras iglesias. Entonces, nosotros debemos estar atentos a lo que ellos nos dicen, respetar. ¿Por qué? Porque es dirigido todo por el Espíritu Santo. Hacer las cosas con alegría, orar por ellos, predicar con ellos, llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso es que tú, mi querido oyente, también eres un pastor de tu hogar y debes ahí estar siguiendo, ayudando a esas personas que están en tu hogar y ayudando a aquellos que están ahí esperando de una palabra de aliento. Nosotros estamos allí como una ayuda para nuestros pastores y debemos estar siempre atentos a lo que el Señor nos manda. Así es. Quiero volver a leerte, apreciado oyente, el versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que esta alegría se puede entender tanto como la alegría que le produce el pastor ser aceptado por su congregación, como la alegría con la que el pastor puede presentar a su congregación ante Dios. Esto surge acá entonces una pregunta interesante. ¿Qué puedes hacer tú para fortalecer o mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de tu congregación y con líderes de todo el mundo? Es una pregunta que te la dejamos para ti, para reflexión, para avanzar entonces ahora a la cuarta parte de nuestro repaso de la lección. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, las herejías. Y es acá cuando vemos entonces en Hebreos capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Qué tiene que ver las viandas con la gracia? Y es que los hebreos eran dados a buscar el reino de Dios a través de rituales que implicaban el consumo de comidas y bebidas en momentos concretos o de una manera especial. Y es entonces acá cuando en Marcos capítulo 7, versículo 3, podemos encontrar que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ellos no se lavaban las manos y en ese momento pues no podían comer porque era un ritual, porque era una especie de ritual que implicaba allí una situación ceremonial. Entonces, los hebreos eran dados a buscar el reino de Dios a través de estos rituales. Y el no hacer el ritual implicaba no poder celebrar el oficio. Así que la mediación del altar y del tabernáculo se muestra
que había hermanos que aún se aferraban a la salvación a través del cumplimiento de estos ritos. Y como lo dice hermana Verusca, Hebreos capítulo 13, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar al cual no tienen derecho de comer aquellos que están allí sirviéndole al tabernáculo. Y es que la única seguridad que teníamos respecto a nuestra salvación es aferrarnos a la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Cualquier otra cosa que nosotros querramos añadir a esa gracia se convierte en una vianda que no aprovecha y es contraria al evangelio. Estás en tu vida con esa vianda de la cual aquí el apóstol Pablo dice que no aprovecha, o estás en tu vida sirviendo con una originalidad cristiana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, mi hermano Richard. Debemos estar atentos a que nosotros, ¿verdad?, somos templo, morada del Espíritu Santo. Nosotros somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que vivimos, somos nosotros. Nosotros debemos estar allí, siempre atentos a todas las cosas y no ser esas viandas que usted nos dice, hermano. Recordemos que Pablo no está criticando a la autoridad, a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de tener gracia de alguna manera. Ellos participaban de eso y pensaban que de ahí obtenían la gracia divina, la gracia de Dios. Eso era lo que Pablo en aquel momento criticaba. Probablemente advirtiendo acerca de la participación de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraban como una extensión de los sacrificios de animales en el templo y que se suponían que aportaban méritos espirituales o gracia. Las comidas y las bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Recibimos la gracia solo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Así es, Verusca. Y Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es aquí, apreciado oyente, cuando observaremos que en los últimos días los seres humanos tomarán la palabra de Dios y la adaptarán a sus creencias, a sus preferencias, a su gusto, a su manera de ser, a su manera de pensar, a su manera de vivir y su manera de comer. Pero entonces en este momento importa lo que yo creo. Y estos mensajes que contaminan al hombre hoy día, Verusca, se están publicando por las redes sociales. Así que tenemos que tener especial cuidado con la información que estamos leyendo en las redes sociales. Si es una información veraz o no es una herejía. Si es una información donde dice un escrito está o es una herejía. Tenemos que tener especial cuidado de que tu guía sea la palabra de Dios. Amén. Y por eso tenemos que aferrar nuestro corazón en la gracia que nos dio Dios al entregar a su Hijo, a su único Hijo, a su amado Hijo, a este mundo, a ser condenado, a ser muerto, y no en cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Por quién? Por ti. Así y por es. mí, por nosotros, Amén. por cada uno de nosotros, para limpiar y expiar el pecado del mundo. Y he aquí cuando Dios entrega al Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Con este pensamiento reflexiona en el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué entonces la idea de cualquier otra cosa que hagamos para añadirle a este sacrificio es contraria al Evangelio y a la gracia que encontramos en Jesús? Y es acá cuando te invito a reflexión, a que reflexiones. Sí. Continuando entonces con la parte final del repaso de la lección,
salgamos a Jesús fuera del campamento. Es decir, hay un camino allí a seguir. Y el camino a seguir, ¿cuál será, Verusca? El camino a seguir es Cristo. Leamos nuestro versículo acá, es Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús sufrió en la cruz fuera de Jerusalén, es decir, recordemos que fuera del campamento, allí quemaban los restos de los animales sacrificados. Y Jesús fue sacado fuera de Jerusalén. Allí Él fue avergonzado. Fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre de Dios y por lo tanto Israel lo repudió y lo ejecutó fuera de la muralla. Cristo, Él llevó ese vituperio por nosotros. Era algo que debíamos llevar nosotros, pero Él tomó nuestros pecados y Él no se quejó en ningún momento. Él siguió ahí al frente, lo golpeaban, lo escupían, lo gritaban y Él seguía allí por tus pecados y por los míos. Entonces, en nosotros hay veces que siguiendo este camino, siguiendo el camino del Señor, conseguimos algunas personas que se burlan de nosotros, nos dicen, ahí va el evangélico, el cristiano. Y hay veces que nosotros nos sentimos avergonzados. No, yo no voy a decir que soy cristiano porque me da pena, me da vergüenza. Cristo no sintió vergüenza por ti. Cristo siguió ahí. A pesar de todas las cosas, a pesar de que Él era rey, dejó su divinidad para venir a morir por ti. Entonces, salgamos a Jesús. Nos dice el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Cristo no nos dice que el camino va a ser sencillo. Cristo dice, tome su cruz y sígame. La cruz que llevaba Cristo era pesada. Quizás tu cruz hoy también es pesada, querido oyente. Pero Cristo te dice que Él te ayudará a soportar ese peso. Te ayudará a soportar todas esas cosas. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, querido hermano. Todo lo inmundo, lo indecente o despreciable debía ser arrojado fuera del campamento, como lo dijiste, Verusca. Así es, mi hermano. Allí los restos de aquellos animales dados en sacrificio, los residuos orgánicos, los leprosos inmundos también estaban fuera del campamento. Los blasfemos estaban fuera del campamento. Todo era echado allí afuera. Y allí afuera, allí en la cruz del Calvario, apreciado oyente, allí también fue donde Jesús se entregó para ti, para que tu pecado fuera salvo, para que tú fueras salva. Y es que ser echado del campamento era pues algo vergonzoso, y Jesús llevó esa vergüenza al ser crucificado fuera del campamento. Y es entonces acá cuando Hebreos capítulo 13, versículo 12 nos dice, hermana Verusca. Ajá, mi querido hermano. 13, Hebreos 12. capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra del Señor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta, allí, fuera del campamento, llevando su vituperio, como dice el versículo a continuación, el versículo número 13. Y Pablo nos indica que, como Jesús mismo dijo, el camino hacia Dios es un camino de sufrimiento y de vergüenza. Un camino en el que le damos la espalda a un campamento corrompido y nos dirigimos a una ciudad permanente, como lo dice el versículo 14 de Hebreo 13. ¿Y cuál es esa ciudad permanente? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así es, mi hermano Richard. Ahora yo te quiero hacer a ti, querido amigo que nos oyes, querido hermano. Tú quieres llegar a esa ciudad permanente. Tú quieres entrar en esa Canaán celestial. El Señor hoy te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. ¿Qué le responderás? No, Señor, me da pena. No, deberías responderle, Señor, estoy aquí, dispuesto a pasar el sufrimiento, dispuesto a pasar la vergüenza y seguir ese camino que me va a llevar a esa ciudad.
Eso es lo que hoy, mi querido oyente, deberíamos responder todos. Si estamos comenzando en este camino, Pablo te lo recalca. Jesús dijo, el camino no es fácil. El camino es de sufrimiento y vergüenza, pero persevera hasta el fin. Él fue al cielo a preparar una morada para ti. Ahora, ¿dejarás ese hogar solo? No, continúa, sigue el camino. Cristo ya murió por ti. Ahora te toca a ti aceptar y perseverar. Así es, Cristo vino y Cristo murió en el Calvario fuera del campamento, que como ya lo dijimos anteriormente era inmundo, porque allí colocaban la basura. Ahora, por la muerte de Cristo, allí ahora en ese lugar se transforma en el lugar donde Cristo dio la vida por ti. Está porque Cristo entró a la basura para limpiar la basura. Cristo vino a los pecadores para transformar a los pecadores. Cristo vino a los que no tenían salvación para darles salvación. Y ahora, si quieres encontrar a Cristo, corre a los brazos de Él. Corre porque Él es el que te quiere limpiar, es el que te quiere transformar, es el que te quiere salvar. Corre a los brazos de Jesucristo porque Él quiere hacerlo todo por ti. Así es, mi querido hermano. Y yo les voy a dejar una pregunta para que ustedes la respondan, para que ustedes le digan a Jesús, ¿qué significa para ti seguir a Jesús fuera del campamento? ¿Qué significado tiene para ti eso, seguir a Jesús fuera del campamento? Esa pregunta es para que tú, querido oyente, la respondas en tu hogar, en la comodidad de tu hogar, junto con el Señor, que le digas al Señor qué significa seguirlo a Él. Muy bien, y también hay otra pregunta, Verusca. Ajá. ¿Qué aspectos de la vida de fe en Jesús pueden generar reproche o vergüenza de parte de quienes te rodean? ¿Será que entonces te has avergonzado porque eres cristiano? ¿Será que te has avergonzado del Evangelio? ¿Será que has hecho caso a la voz del enemigo cuando ha estado allí diciéndote, ay, mira que ahora hay que cristiano? ¿Será que has escuchado esa voz? Porque si es así, preocúpate. Y ya en este momento de la vida donde tienes que empezar a ver no lo que tienes aquí en esta tierra, sino esa salvación, la salvación espiritual de la cual nos habla la Biblia, para que seas heredero de los cielos, como lo dice la Biblia. Así que aférrate a esas promesas, a la promesa de que Cristo te dice que vas a tener una ciudad permanente, vas a tener una ciudad que va a ser la Jerusalén celestial y va a venir a ti, pero si te la mereces, si la has obtenido, vas a recibir un reino inconmovible, como lo vimos en la lección pasada. Y ya ahora, avanzando a la parte final, Verusca, para que luego demos nuestras conclusiones y hagamos el llamado. Te voy a dejar a ti el llamado. ¿Qué te parece? La unión entre Cristo y su pueblo debe ser viva, verdadera e inagotable, asemejándose a la unión que existe entre el Padre y su Hijo. Esta unión es el fruto de la morada del Espíritu Santo. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad cristianos, en espíritu, palabra y acción. Hijos e hijas de Dios, 13 de octubre de Elena G. de White. Un mensaje conmovedor, ¿no? Porque aquellos en cuyos corazones mora Cristo, esos serán los que llevarán el fruto del amor fraternal. ¿Qué te parece, Verusca? Así mismo es, mi hermano. Solamente aquellos en el cual en sus corazones more Cristo. ¿Y será que si mora Cristo en los corazones de aquellos, será porque son semejantes al carácter de Cristo, Verusca? ¿Qué piensas tú? Hermanos, yo creo que un seguidor de Cristo busca su semejanza, busca de parecerse cada día más a Él, de mostrar la luz que Él nos ha revelado. Entonces, debemos recordar que el corazón que mora Cristo
llevará el fruto del amor. Eso es lo que debemos siempre tener presente en nuestros corazones. ¿No es así, mi hermano? Sí, así es. Y hay otra cita por aquí muy interesante. Dice lo siguiente: después de que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. Imagínate, el único deseo de él. ¿Cuál amor fraternal tendría Jesús en su corazón en ese momento? Que al descender el Espíritu Santo sobre él, el único deseo que tenía era la salvación de las almas. Así que se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria, revelaban el amor que Cristo le había enseñado. Por medio de las palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por desempeñar ese sentimiento en otros corazones. Esto nos está invitando a ese amor fraternal, Verusca. Así es, mi hermano. A amarnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos por los otros, a ayudar a aquel que sin pedírtelo, tú te das cuenta de que necesita de ti, quizás de un plato de comida, porque no tiene nada en su nevera, pero quizás de una palabra de vida eterna, que es la que conduce a la salvación. Y es entonces cuando surgen preguntas interesantes, apreciado oyente, preguntas como: ¿por qué es importante recordar que Dios nos está guiando como un grupo? ¿Y cuáles son mis responsabilidades en relación con el grupo? O sea, con la familia en Cristo Jesús, con la familia en el hogar, con la hermandad en los vecinos. ¿Qué puedo esperar yo de ellos? Yo por lo menos esperaría de mis hermanos en Cristo, de mi grupo, que todos seamos uno, que todos nos apoyemos y que todos busquemos la salvación de todos. No simplemente estoy por buscar la mía, sino por buscar de aquellas personas que están allá afuera, que no conocen. Decía usted, hermano, que llegan personas que quizás necesitan de un plato de comida, pero también hay personas que están hambrientas espiritualmente, que están esperando que tú llegues con esa palabra de aliento. Entonces, eso es una unión familiar, una unión entre hermanos, y ese es el grupo que Cristo quisiera guiar a la Canaán celestial. Amén. Por aquí tenemos unos últimos mensajes finales, ¿verdad? De los oyentes, de los comentarios, ¿no? Aquí dice Roizade de Mariche: Dios los bendiga siempre. Amén. El hermano Engelbert Fermín, también en sintonía, envió una nota de voz y dice que no solamente nuestros pastores debemos nosotros seguir, sino también a nuestros líderes. Pero los líderes tienen que hacerlo con amor. Nuevamente vuelve a enfatizar el hermano Engelbert Fermín. Muy bien. ¿Cuál es el verdadero amor fraternal? ¿Cuáles son sus características, sus causas y sus resultados? ¿Cómo lo diferenciarías con el falso amor fraternal? Y estas preguntas te las dejo para ti, apreciado oyente. Allí, como bien lo dijo Verusca, que estás en la comodidad de tu hogar, que quieres tener un encuentro verdadero, único, exclusivo y genuino con Dios, para que reflexiones y recapacites de tu humana manera de vivir y vuelvas tu mirada a Cristo Jesús. Amén. Así que, Verusca, ¿qué nos diría para despedirte de esta comunidad tan hermosa? Yo les diría, mis queridos oyentes, que ustedes allá en su comunión con el Señor, búsquelo diariamente, sígalo, dígale al Señor, pregúntele: ¿qué quieres que haga, Señor? Ayúdame, pídele ayuda, sabiduría, porque como se ha dicho a lo largo del programa, no es fácil seguir, pero Cristo te da el gozo, la paciencia, te da la paz, te da el fruto del Espíritu para que tú puedas seguir adelante. Entonces, mi querido oyente, yo te exhorto en esta mañana a que tú ores, que estudies y que le pidas al Señor la dirección de su Espíritu Santo. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza de que cuando Jesús venga podamos ver a Dios cara a cara. Acuérdate,
Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quizás te preguntes, ¿el camino para dónde? Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hoy no podemos tener miedo de acercarnos a Dios, ¿no? Porque Jesús es nuestro mediador, nuestro intermediario. Él abrió las puertas para nosotros, es el único camino para nuestra salvación. Entonces, confía en Jesucristo. Hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. No te pierdas la próxima transmisión de tu programa En Tu Nombre Comenzamos, en este mismo día y en este mismo horario, con un nuevo estudio titulado El Génesis. La lección número 1 nos traerá la creación, donde tendremos como invitado a Miguel Rivas. No te lo pierdas y no dejes que nadie te lo cuente, sintonízalo tú mismo. Y recuerda que si deseas recibir material sobre el repaso de la lección o necesitas que te asesore sobre alguna lección específica, puedes escribirme a mi número personal de WhatsApp 0416-621-5268 y estaré muy dichoso de atenderte. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, comparte nuestro dial 103.3 FM con todos tus contactos y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram como Viene 103.3 FM, YouTube también como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de muchísimo interés. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.